Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Siéntese, mis hermanos. Entonces vamos a ver la segunda parte de este tema de la verdadera guerra o batalla espiritual. Gloria al Señor. Vamos a mirar de qué manera vamos nosotros a vencer los frentes de ataque que el enemigo utiliza para hacernos daño. Si hay alguien interesado en este mundo y en el universo que usted y yo no seamos fieles a Dios, ¿quién será? El diablo. Él es el menos interesado en que usted y yo estemos aquí reunidos. Le incomoda que lo hagamos. Así que el más interesado en hacernos daño, el más interesado en que usted y yo desfallezcamos de nuestra fe, que nos desanimemos, que caigamos en ese letargo espiritual, en ese cansancio espiritual, es el enemigo, es el diablo. Y por eso utiliza los 4 frentes que ya hemos estudiado, pero a continuación vamos a ver de qué manera podemos vencer al diablo y sus estrategias, sus tácticas, sus maneras como nos ataca. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado? Porque estamos hablando de una batalla y nadie puede salir a una batalla sin armas. Nadie puede salir a una batalla desarmado. ¿Qué pasaría si un soldado sale en el fragor de la guerra sin un arma? Pues es presa fácil, es un blanco seguro a morir del enemigo. Por lo tanto, Dios, hermano, nos ha equipado y nos ha adiestrado y nos ha dado un armamento a usted y a mí, alabado sea el Señor. Nos ha dado las estrategias también para vencer a nuestro enemigo. Pero permítame, antes de entrar allí, decir 2 cositas importantes, hermano, que tenemos que tener en cuenta a la hora de librar esta batalla. La primera es: conoce a tu enemigo y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Conoce a tu enemigo y en 100 batallas nunca estarás en peligro. He ahí la necesidad de conocer quién es nuestro enemigo. Por eso al comienzo de este estudio les decía que hay un extremo donde se minimiza el poder del diablo, donde prácticamente se le resta importancia al poder del enemigo. Ya está derrotado, así que ya para qué pelear. Entonces tenemos que conocer quién es nuestro enemigo, cuáles son sus estrategias, por dónde ataca el diablo, por dónde el diablo me puede hacer daño. Alabado sea Dios. Igual también, entonces, de esa manera yo puedo saber por dónde lo puedo atacar. En esto hay que decir lo siguiente: hay momentos en la batalla donde nos tenemos que defender, pero hay momentos en la batalla donde tenemos que atacar. Y es ahí donde yo tengo que saber en qué momento estoy de la batalla. Si tengo que defenderme, me tengo que atrincherar, me tengo que ir a meterme a fortalecerme. Eso es como cuando los soldados caen heridos en batalla, los llevan allá, les curan las heridas, en fin, etcétera, se recuperan. Entran en un receso estos soldados heridos. Pues hay momentos en la vida cristiana donde tenemos que hacer esos tiempos, esos pares para atrincherarnos en Dios, para ir a la presencia de Dios, para vendar nuestras heridas, para fortalecernos, para equiparnos nuevamente. Entonces nos estamos defendiendo en nuestra trinchera.
Pero hay momentos, hermano, de la batalla donde yo sé que ya no tengo que defenderme, sino que salir a atacar. Entonces voy y le hago la guerra al diablo. Voy como hizo David a la línea de la batalla y desafío a ese Goliat. Alabado sea el Señor. Entonces yo tengo que entender claramente cuál es el tiempo para defenderme, pero también tengo que saber perfectamente cuál es el tiempo donde debo atacar. Porque si bien es cierto, todo ejército que se dedica a defenderse termina vencido. Eso es como en el deporte. Los equipos de fútbol que se dedican a defenderse solamente y se echan de para atrás a defenderse, terminan perdiendo el partido. Entonces hay momentos donde tenemos que defendernos, es verdad, pero no nos la podemos pasar defendiéndonos. No nos la podemos pasar esquivando los dardos del diablo, sino que a veces hay que salir a la batalla y decirle al diablo: aquí estoy. ¿Quiere pelea? Aquí estoy. Alabado sea el Señor. Que el diablo vea que nosotros no somos unas gallinas religiosas. Amén. Que no somos unos cobardes, que no somos unos amilanados, no. Que somos gente valiente como la que Dios desea tener en su iglesia, en su ejército. Bendito sea Dios. ¿Cuántos valientes sabemos aquí, hermano? Aleluya. Yo siempre utilizo el término gallina religiosa porque es que es un término que hiere de alguna manera el ego de los cristianos. Usted sabe a quiénes se le dicen gallina, ¿verdad? A los cobardes, a los miedosos, a los que salen corriendo se le dice: usted es una gallina. Pues nosotros los cristianos no podemos ser gallinas religiosas. Tenemos que en el momento de atacar salir con furia, hermano, con fuerza, con valentía, a enfrentar el rigor de la batalla. Pero no solamente, hermano, salir, sino vencer. Alabado sea Dios. Porque de nada nos sirve salir con aires de pelea si caemos vencidos en la batalla. Así que Dios nos ha equipado para vencer, no para caer derrotados en la batalla. Ahora, cuando te conoces a ti mismo y no conoces a tu enemigo, las probabilidades de ganar o perder son las mismas. Es decir, cuando yo me dedico solamente a conocerme, estas son mis debilidades, estas son mis flaquezas, a mí como que el diablo me mueve por acá, en fin, etcétera, pero no conozco al enemigo, las posibilidades de ganar o perder son las mismas. Puedo ganar, puedo perder, pero aquí no se trata de perder, hermano. Aquí se trata de ganar siempre. Yo tengo que ganar siempre. Todos los días tengo que ganar la batalla. Si bien es cierto, podemos perder batallas en la vida y de hecho las hemos perdido, pero no lo podemos dar el lujo de perder la guerra. Así que tenemos, hermanos, no solamente que dedicarnos a conocernos a nosotros, sino dedicar tiempo para conocer al enemigo. Yo debo saber por dónde el diablo me quiere atacar. Yo debo saber cuál es la trampa que el diablo me está colocando. Yo debo entender que cuando una mujer ajena a mi esposa quiere tener algunas actitudes que no son normales de una mujer sin ningún interés malo y perverso, yo debo de entender que el diablo está detrás de todo eso. ¿Me hago entender, hermano? Que cuando el diablo se aprovecha y ve nuestra crisis económica y nos ofrece un negocio ilícito donde vamos a ganar una gruesa suma de dinero, pero que tenemos que hacer algo indebido, yo debo entender que el diablo está detrás de eso. ¿Me hago entender, hermano? Yo debo entender que cuando tal vez la enfermedad viene y agotamos los recursos, vamos al médico, oramos, ayudamos y no pasa nada, alguien podrá aparecer por ahí y nos dice: oh, yo conozco a un espiritista, pero tremendo. ¿Sí? Yo tengo un tío que es espiritista hace muchos años, hermano. Desde que tengo uso de razón, lo conozco ejerciendo esa labor. Hace años atrás fui a visitarlo porque somos de familia y yo no me voy a contaminar si voy a saludarlo. Fui a saludarlo, en eso no usaba yo gafas.
Y apenas me vio, me dijo: usted sufre del ojo izquierdo, si quiere yo lo sano. Yo le dije: gracias, tío, muchas gracias. Y de hecho, hermano, yo pues mi deficiencia en la visión pues comenzó con mi ojo izquierdo. Alabado sea el Señor. Cosas así por esa naturaleza el diablo puede estar utilizando. Y si yo no conozco, hermano, cómo el diablo trabaja, fácilmente me dejo envolver. Ve, conozco a un brujo que la puede sanar. Ve. O un homeópata, ¿no? Con esto no quiero decir que la homeopatía sea mala. Lo que pasa es que una buena parte de los homeópatas trabajan con ocultismo. Por eso uno debe saber a dónde va en un momento dado. Tener el conocimiento de causa, que uno no va a ir a un lugar ni va a confiarle a una persona que trabaja con ocultismo. Que si es homeópata, amén, no hay problema. ¿Me hago entender, hermano? En fin, etcétera. El diablo se aprovecha, como hablábamos, de las circunstancias de nuestra vida para atacarnos. Entonces yo debo saber por dónde va el dardo del diablo. Y de esa manera, entonces le va a quedar mucho más difícil al diablo vencerme, porque yo sé por dónde el diablo va. De alguna manera yo tengo que salirle adelante al diablo, hermano. Yo tengo que saber, alabado sea Dios, por dónde el diablo puede atacarme. Y de antemano yo debo entender que no le debo dar. ¿Sabe cuál es el 11º mandamiento de la ley de Dios? ¿Alguien lo sabe? Si no lo sabe, apréndalo en esta mañana. El 11º mandamiento de la ley de Dios se llama no dar papaya. ¿Sí? Creo que me entienden el término, ¿no? No dar papaya, hermano. Entonces, como yo sé que el diablo se aprovecha de cualquier circunstancia, de cualquier oportunidad que yo le doy, entonces no le doy la oportunidad para que me ataque. No le doy la oportunidad de darle papaya al diablo. Pablo lo dice de otra manera, dice: ni le deis lugar al diablo. Es lo mismo, ¿no? Traducido al argot nuestro es no darle papaya al diablo. Alabado sea Dios. Así que, mis hermanos queridos, uno tiene que ser más sabio que el diablo mismo. El diablo no es sabio, el diablo es astuto. Pero déjeme decirle que sabe más por viejo que por diablo. ¿Sí? Así que al diablo no lo podemos engañar tan fácilmente tampoco. Pero tenemos que ser sabios a la hora de enfrentar a nuestro enemigo. Para conquistar lo terrenal hay que conquistar lo espiritual, lo celestial, ¿no? Para yo vencer esa batalla que se desencadena en lo espiritual, alabado sea Dios, que se materializa aquí en lo material, en lo terrenal, yo tengo que conquistar allá en lo espiritual. Es decir, la guerra se desencadena allá, pero se materializa aquí. Pero para yo vencer aquí, tengo que vencer allá primero. En lo espiritual. Tengo que desarmar el andamiaje que el diablo haya hecho en contra mía, desde aquí, desde la tierra, hacia lo espiritual. Por eso, hermano, nuestra guerra es espiritual, no es material. Yo no puedo librar esta batalla con piedras, con palos, con armas, metralletas, bombas atómicas, químicas, biológicas, con ninguna de ellas. No se trata de librar una batalla humana, una carnicería humana, no. Es una batalla espiritual que la tengo que librar en lo espiritual. ¿Cómo? Con las armas que Dios nos ha dado, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Una vez conquistado lo espiritual, poseemos lo que nos pertenece aquí. Poseemos la victoria, poseemos lo que el diablo nos ha querido arrebatar. ¿A cuántos tal vez la paz y la armonía en su familia el diablo se las ha arrebatado? A lo mejor porque les han dado papaya, porque se pueden a pelear por cualquier bobada, porque se han tornado inmaduros a la hora de pelear entre pareja, entre familia, ¿no? Estoy hablando de
en el buen sentido de la palabra, pelear, ¿no? Y le han dado papaya al diablo y el diablo los tiene peleando por bobadas. Uno como pastor tiene la oportunidad de atender casos de familia, de parejas que vienen, le confían a uno sus problemas, tratando de buscar alguna ayuda, alguna orientación. Y uno se da cuenta que a veces el meollo del problema son cosas absurdas, hermano, cosas bobadas, cosas de inmadurez. Alabado sea el Señor. Entonces, yo tengo que librar la batalla en lo espiritual para poder poseer lo que a mí me pertenece como hijo de Dios. La paz en mi familia, la paz con mi esposa, con mis hijos, la economía, la salud, el bienestar, la prosperidad en el sentido sano de la palabra. Alabado sea el Señor. Todo eso, hermano. El gozo, la tranquilidad, hermano, el que nos sintamos realizados en la vida, porque qué problema que a veces la gente y aún cristianos se sienten irrealizados, se sienten que no han logrado colmar sus expectativas en la vida, y eso los amarga y los frustra. Pero cuando uno libra lo espiritual, esa batalla, mis hermanos queridos, con lo poco o lo mucho que Dios nos ha permitido tener o hacer, nos sentimos realizados en la vida. Porque es que no siempre estar allá es sentirnos realizados. A veces la gente confunde las cosas y la gente cree que estar en la cima del poder o en la cima de la fama o en la cima de la prosperidad económica es sentirse uno realizado. No. Es simplemente entender quién soy yo y cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Alabado sea el Señor. Vuelvo y digo, independientemente si tenemos mucho o tenemos poco, pero sentirnos realizados en la vida. Sentirnos que no estamos aquí como un transeúnte simplemente, como un accidente en la vida, sino que tenemos un propósito en la vida y lo estamos buscando y queremos realizarlo con la ayuda del Señor. Aleluya. ¿Cuáles son nuestras armas entonces? Número 1, Efesios capítulo 6 verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cómo podemos combatir al diablo, hermano? ¿Cómo podemos repeler al diablo, los ataques del enemigo contra nuestra vida? Número 1, con la palabra de Dios, hermano. Mateo 4, del 3 al 10, usted va a encontrar aquel episodio donde el diablo tienta a Jesús en el monte, en el desierto. Y va allí el diablo y se aprovecha de las circunstancias que el maestro estaba pasando, que después de 40 días de ayuno tiene hambre. Y el diablo lo tienta y le dice: si eres hijo de Dios, trata de sembrar la duda en Jesús. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan y come. ¿Era difícil para Jesús hacerlo? ¿Cómo dice ahí, hermano? Para el que cree, todo le es posible. Y Jesús es la palabra eterna, es la palabra creadora de Dios. Así que para él no era nada difícil. Pero si el Señor hubiera accedido a esa tentación del diablo, estaría asumiendo que él estaría dudando de lo que él es. ¿Sí? Si eres hijo de Dios. ¿Usted cree que es que no soy hijo de Dios? Está bien, se lo voy a demostrar. Lo hubiera podido hacer. Pero el diablo no, Jesús no tenía necesidad de demostrarle al diablo que él era Jesús, porque él sabía que él era Jesús. ¿Por qué cree entonces que lo estaba tentando? Si el diablo no supiera que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios encarnado, hecho carne, ¿usted cree que hubiera salido al desierto a tentarlo de la manera como lo hizo? No. El diablo sabía frente a quién estaba enfrentándose. Era el Hijo de Dios que venía a arrebatarle lo que un
día el diablo le quitó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y a ofrecerle al ser humano la oportunidad de ser salvo y de no irse al infierno. El diablo lo sabía y por eso salió a tentarlo. ¿Cómo lo venció el maestro? Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, en lo consiguiente, en las dos otras tentaciones igualmente, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo lo venció? A través de la palabra. Por eso lo que decíamos al comienzo o a la hora de preguntar los versículos, qué importante es memorizar las escrituras, qué importante es que todo cristiano se haga del buen hábito de leer la Biblia todos los días. Ese es el alimento nuestro, es la manera como usted y yo nos nutrimos espiritualmente hablando, es a través de la escritura. Ese es el pan de Dios que nos alimenta a usted y a mí como cristianos. ¿Qué pasaría si dejamos de comer? Nos debilitamos y si no hacemos algo, nos morimos de inanición, de hambre. Llega un momento donde las fuerzas no nos dan ni siquiera para pararnos de la cama si no comemos, si no nos alimentamos. Ahí, hermano, pasa lo mismo en la parte espiritual. Cuando un cristiano no se alimenta bien, pues sencillamente su salud espiritual no es la mejor. Sencillamente es un cristiano enfermo espiritualmente, lleno de enfermedades por un lado y por otro. Por cualquier cosa se molesta. Por cualquier cosa está pensando en no volver a la iglesia, en dejar de ser cristiano. Alabado sea el Señor. Fácilmente le da papaya al diablo. Frente a la primera tentación servida en bandeja de plata, ¡pum!, le echa mano. Y hace caso de aquella propaganda por ahí de televisión, de una paleta que dice por ahí que la mejor manera de salir de la tentación es cayendo en ella. Sí la ha visto, ¿verdad? Qué subliminal tan tremendo, hermano. Cualquiera que ve la propaganda lo ve normal. Pero quienes somos personas un poco inteligentes y sensatas sabemos que ahí hay un subliminal tremendo. La mejor manera de salir de la tentación es cayendo en ella. Y a muchos cristianos les pasa eso. Porque no quieren dar la pelea, entonces caen redonditos en la tentación. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cómo vencemos al diablo en primera medida? ¿Cuál es la primera arma que Dios nos da? La palabra de Dios, hermano. Hágase del buen propósito, hermano y hermana, de leer las escrituras todos los días. Un capítulo, 2 capítulos. Qué bueno sería que usted y yo nos leyéramos cada año la palabra de Dios, hermano. Si usted y yo leemos 4 capítulos diarios, comenzamos ahorita el 1 de enero. Para el mes de octubre aproximadamente estaremos terminando el libro de Apocalipsis. Y cada año nos leeríamos la Biblia de pasta a pasta. Entonces no seríamos unos ingenuos. Seríamos gente que conocemos las escrituras, que sabemos que esa es un arma de doble filo. El escritor a los Hebreos capítulo 4 verso 12 dice que la palabra de Dios es espada de doble filo. No es cualquier espada, hermano, es una espada cortante. Alabado sea Dios, que corta para este lado y corta para el otro lado. Así que por donde usted mete la palabra es eficaz y es poderosa. Por eso es la palabra de Dios la que nos da en un momento dado la victoria frente a algún ataque de las tinieblas. Cuando el diablo le está diciendo usted está solo, lo han abandonado, no tiene a nadie en quien contar, mire, lo han traicionado. La Biblia le dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo.
escasez y cuando no vemos nada en nuestra cocina, en nuestra alacena, no hay nada para echarle a la olla, como se dice. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tal vez el diagnóstico médico dice le quedan 3 meses de vida, se va a morir. Arregla la casa, arregla todo, porque se va a morir. La Biblia dice que el Señor es nuestro sanador, que Él sana todas nuestras dolencias, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea Dios. A menos de que ya sea la hora y el día que Dios haya escogido para ascendernos al cielo, amén. Si todavía no ha llegado, mi hermano, la palabra es poderosa y es eficaz. Así que la palabra, hermano. Por eso este libro sagrado, mi hermano querido, se tiene que convertir en un compañero fiel de nuestra vida. A donde quiera vayamos, llevamos las escrituras. Usted no puede irse de viaje y no llevarle el arma. ¿Dónde están las espadas en esta mañana? A ver, levante la espada. Levante el celular, Joana, no hay problema. Esta es la espada, hermano. Esta es nuestra arma con la cual repelemos los ataques del maligno. Hay una enfermedad y un flagelo en el pueblo de Dios hoy, es el desconocimiento de las escrituras. Estaba hablando con un pastor anciano de la costa y él me decía, pastor, de otro concilio, decía, pastor, mire lo que está ocurriendo. Tuvimos nuestro congreso de pastores y habían tal vez más de 1000 pastores allí reunidos. Y el orador era un americano y apenas comenzó hizo la pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han leído la Biblia de pasta a pasta? Está hablando con pastores, ¿no? Para sorpresa de este predicador, unas pocas manos se levantaron. Pocas manos se levantaron. Y por ahí se agarró el predicador, hermano, y le dio una garrotera a ese montón de pastores. Y le dijo: si ustedes, los pastores, los que predican, no leen la Biblia, ¿qué se espera de los pobres cristianos? ¿Qué se espera de las pobres ovejas? Y por ahí, hermanos, entró el predicador. Y eso es lo que ocurre, hermano. Hoy hay mucho predicador que no lee la Biblia, que no la escudriña. Hoy, como tienen la internet a la mano, voy a hablar de guerra espiritual y pum, le mandan unos 100 mensajes allí, descargue el que más le guste y predíquelo el domingo. ¿Sí o no? Facilito. Entonces el pastor ya ni ora para leer la Biblia, para pedirle a Dios ciencia y sabiduría, mucho menos se sienta detrás de un escritorio a mirar la Biblia, a escudriñarla. Yo busco la internet, sí. Pero si usted ve ahí, tengo un montón de libros, hermano. Porque me gusta estudiar. Soy de los que me siento a escudriñar las escrituras. Que si no entiendo una palabra, me voy al diccionario a averiguar qué significa esa palabra. Tengo libros de estudio bíblico donde consulto para dar una mejor interpretación a las escrituras. En fin, hermano, sí, hay momentos donde voy a la internet y averiguo lo que quiero averiguar para reforzar lo que estoy estudiando, pero no soy, hermano, de los que voy bajo este me gustó sin saber quién fue el que se inspiró en él, bajo qué circunstancia, porque déjenme decirles, yo puedo hablar este mensaje hoy bajo unas circunstancias, pero pueda que otro lo predique bajo otras circunstancias. Así que yo no me puedo inspirar en los mensajes de otros, porque la necesidad de ustedes es distinta a la de otras iglesias. Entonces, por eso yo como predicador tengo que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que necesita tu pueblo, Señor? ¿En dónde yo puedo ministrar a tu pueblo, bendecirlo con tu palabra? Y el Señor nos da el mensaje, hermano. Pero hoy hay un montón de pastores flojos, zánganos, que se ganan el pan de balde, hermano, porque no les gusta ni orar, mucho menos leer y estudiar las escrituras. Alabado sea Dios.
Son de los que se la pasan de evento en evento buscando a ver cuál es el que mejor predica, cuál es la modalidad de hoy para traerlo a la iglesia. Si se fue a un evento y el predicador saltaba en una sola pata, entonces viene y lo hace aquí en la iglesia porque cree que eso es lo que trae bendición. ¿Me hago entender, hermano? Hoy hay un montón de predicadores que creen que ponerle la mano a la gente y que la gente se caiga, eso es la bendición. No, mi hermano querido. Yo llevo muchos años en la vida cristiana y veo a la gente caerse y casi que es la misma la que se cae. Y se levantan los mismos mañosos de siempre. Sí, los mismos sinvergüenza, hermano. No hay un cambio, hermano. Pero en cambio he notado que cuando se predique la palabra, que la espada del Espíritu penetra hasta lo profundo, hermano, la gente es confrontada. La gente dice, oh, ese predicador tiene la verdad. Ese predicador está predicando lo que la Biblia, Dios me está hablando, alabado sea el Señor. Entonces esa persona se ve confrontada a no seguir lo mismo, alabado sea Dios. Y hay un cambio profundo en su vida. Por eso es ahí la necesidad de predicar la palabra, hermano. Yo he ido a iglesias donde nunca más me han vuelto a invitar. ¿Sabe por qué? Porque no soy de ese tipo de predicadores emocionalistas que les gusta poner la mano y hacer caer y soplar y profetizar. No, hermano, yo no voy con eso. Lo hago cuando Dios me mueve a hacerlo. Y cuando Dios pone alguna palabra, lo hago, pero con la certeza de que Dios es el que lo está poniendo en mi corazón. De resto no. ¿Para qué? ¿Para qué impresionar a la iglesia? ¿Para qué no? Me interesa entregar la palabra. Lo demás lo hace Dios como Él quiere, hermano. Amén. En cambio también soy invitado regularmente a iglesias donde les gusta oír palabra de Dios. Y me invitan regularmente porque les encanta oír palabra de Dios, hermano. De eso está escaseando hoy, por eso hay mucho cristiano debilitado, por eso mucho cristiano fracasado en su vida cristiana, por eso mucho cristiano que ante la primera tentación caen redondos, se dejan llevar por todas las situaciones que el diablo les coloca en el camino. Cristianos gallinas, flojos, cobardes, porque no estudian la palabra. Segunda arma, porque quiero abarcar el tema en esta ocasión. La segunda arma que Dios nos da es el nombre de Jesús. Marcos 16, 17. Aleluya. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, hermano, el nombre de Jesucristo tiene un poder extraordinario. Mire que Pablo, en revelación del Espíritu Santo, hablando del nombre, dice: y se humilló hasta lo sumo, por lo cual el Padre le dio, lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y añade Pablo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Así que en el nombre de Jesús se dobla toda, vamos a decir, la población del cielo. Los ángeles, serafines, querubines, arcángeles, todo lo que hay en el cielo, hermano. Y si allá están los que han muerto en la fe de Jesús, pues todos ellos se arrodillan en ese nombre que es sobre todo nombre. Para que se doble toda rodilla de los que están en la tierra. Todos los hombres, hermano, tendrán en algún momento que reconocer que no hay otro mayor que Dios. A las buenas o a las malas tendrán que hacerlo, hermano.
Pero ve que hay gente que reniega de Jesús y reniega del Evangelio, pero cuando tienen aquí el agua hasta el cuello, ahí sí se acuerdan de Dios. Yo no creo en los ateos, porque leí la historia de un ateo que se dedicó toda la vida a escribir un libro negando la existencia de Dios, y una buena mañana, muy a las 4 de la mañana, terminó de darle la última pincelada a su libro, y ¿sabe qué dijo? Gracias a Dios terminé. Por eso yo no creo, hermano, yo no creo en los ateos. No creo en los ateos. Porque aunque tenga el corazón más duro que volverlo a decir, en el peor momento de su vida, mirará y levantará sus ojos al cielo y clamará a ese que aunque no creen, saben que sí existe. Alabado sea el Señor. Y dice luego, hermano, para que se doble toda rodilla de los que están debajo de la tierra. Hablando del infierno, hermano, de los demonios, de los que están perdidos. Y sabe una cosa, hermano, lo más, yo creo, hermano, que pensando en aquellos que van al infierno, ¿sabe qué es lo más duro, más allá de la candela, del gusano, de todo lo que habla la Biblia de lo que es el infierno? ¿Sabe qué es lo que le va a hacer más doler y agudizar el dolor y el tormento allí? Cuando vean al diablo mismo arrodillándose y reconociendo que Jesús es el Señor. Alabado sea Dios, porque ni el diablo mismo se escapa, hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ni el diablo mismo se escapa de esta sentencia divina. Toda lengua, dice toda. No dice alguna, no dice todas. El diablo un día en el infierno, con todos sus séquitos, se van a arrodillar y van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces el nombre de Jesús, hermano, es un arma poderosa, y el diablo no le gusta escuchar ese nombre. Pero sabe, el hecho no es enunciarlo, el hecho es de qué labios los pronuncian. Porque no se trata aquí de que cualquiera use el nombre de Dios. Se trata de que si usted y yo tenemos la integridad para hacerlo, el diablo no se va a asustar de que el borracho le diga: en el nombre de Jesús te reprendo. ¿Y quién viene a reprenderme, este borracho sin vergüenza? Hijo mío, si lo tengo de los cuernos. ¿Usted no se acuerda de esa historia de los Hechos de los Apóstoles, de los hijos de Exeba, que se fueron a reprender a aquel demonio en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo? ¿Y que le dijeron los demonios? A Jesús conocemos y a Pablo también, pero a ustedes no sabemos quiénes son. Y le dieron una palera, hermano. Entonces, no se trata simplemente de usar el nombre por usarlo, no. Se necesita un grado de integridad, de rectitud, de consagración, para que ese nombre, aleluya, juegue su efectividad a la hora de repeler al diablo. Porque el diablo no va a huir cuando de los labios de alguien que no da la medida lo utilice. El diablo le tiene miedo a ese nombre cuando es pronunciado por un hombre y una mujer de Dios. Cuando un hombre es íntegro, cuando una mujer es consagrada, a ese el diablo sí le tiene miedo que utilice el nombre de Jesús. Y cuando alguien de esa talla lo utiliza, no le queda otra alternativa al diablo que salir corriendo, hermano. Por eso el nombre de Jesús, aunque es un nombre muy sagrado, y de alguna manera tenemos que tener en cuenta el cuarto mandamiento, es el tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando lo usamos con la autoridad y con la integridad necesaria, ese nombre es poderoso, hermano. Tiembla el mismo infierno. Dicen los estudiosos que cuando Pablo predicaba, el infierno temblaba. Porque el diablo sabía quién era Pablo. El diablo conocía quién era Pablo. Y déjeme decirle, hermano, el diablo nos conoce. No voy a pensar que el diablo se la pasa durmiendo como usted y como yo. No.
El diablo se la pasa vigilándonos. Y no porque él sea omnipresente, no. Sino porque el diablo tiene un montón de secuaces, hermanos, que lo pone ahí a disposición suya, a perseguirnos, a ver qué hacemos, qué no hacemos, si oramos o no oramos, a qué lugares frecuentamos, cuando prendemos el televisor, qué miramos, cuando vamos a la internet, a dónde es que nos metemos. Y el diablo está ahí, los chismosos están con un celular y mire, fulano de tal está viendo páginas calientes en internet. Y por eso el diablo, hermano, no es que nos conozca porque él es omnipresente, no. Es porque tiene un montón de secuaces a su servicio. Alabado sea Dios. Y él sabe quiénes somos nosotros, pero cuando sabe que usted y yo somos hombres y mujeres de Dios, nos tiene respeto. Cuando utilizamos el nombre de Jesús, hermano, ese diablo sale, como dijo por ahí, mete la cola entre sus patas y sale corriendo, hermano. Alabado sea Dios para siempre, porque el nombre de Jesús tiene un poder extraordinario, pero en los labios de un hombre y de una mujer de Dios. Amén. Porque los brujos utilizan el nombre de Jesús, los brujos utilizan la Biblia, hermano, para hacer daño, la leen de atrás para adelante. Cuando quieren hacerle daño a una familia, cogen un salmo y lo leen del último versículo hacia el primero, hacia atrás. Y usan el nombre de Dios y hablan, pero hermano, el diablo no siente ni cosquillas. Pero cuando es en los labios de un hombre y de una mujer de Dios, el diablo tiembla. Alabado sea el Señor. No es ni tan siquiera por lo que usted y yo tenemos y lo que somos. No por el hecho de yo ser pastor es que el diablo me tiene miedo, no. Hay una anécdota por ahí de un pastor que era muy chicanero, ¿no? Como decimos nosotros. Usaba corbata y todas esas cosas, y cuando cualquier cosa sacaba la credencial y decía, mire, yo soy pastor, soy reverendo. Bueno. Y entonces cualquier día de eso, hermano, se le presentó un demonio. Y comenzó esa lucha y esa pelea ahí, hermano. Y entonces cualquiera que lo conocía le dijo, saque de la credencial, que el demonio se le va apenas le vea la credencial. Alabado sea Dios. Mi hermano querido, no es por lo que usted y yo somos, no es por el hecho de yo ser pastor, es por lo que yo soy, hermano. Es por la integridad, es por la consagración, es por la autoridad que hay sobre nosotros de parte de Dios, que el diablo nos tiene respeto. No nos tiene miedo, pero sí nos respeta. Sabe que con nosotros la pelea es peleando, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Que no somos como tantos que se... No, el diablo sabe que con nosotros es peleando. Alabado sea el Señor. Entonces, el nombre de Jesús, hermano. En los peores momentos invoca el nombre de Jesús. Con autoridad. Yo estuve en Inírida hace más de 20 años. Y luego, después de 10 años, Dios me permite regresar a Inírida de visita a la iglesia. El pastor, como es bombero, tuvo que salir a asistir por alguna situación por el río, me dejó solo en la casa pastoral. Era cerca de la medianoche. Son experiencias que poco me pasan, pero cuando me pasan, uno enfrenta la pelea. Como eso de la medianoche, hermano, comenzaron a rastrillar las hojas de zinc. Y por un momento uno siente como ese frío, como que lo paraliza a uno, hermano. Y comencé a sentir ese frío ahí, ay Señor. Y siguen rastrillando. De momento, hermano, me llené de valor y de autoridad. Y me paré. Y comencé a clamar y a orar, a invocar el nombre de Jesús. Y a reprender toda bruja o brujo que estuviese por allí. Y dije estas palabras. Después de 10 años, Dios me permite regresar a esta tierra donde casi que comencé el ministerio. Y no le voy a permitir que me amargue y me atormente los días que voy a estar aquí. Se acabó, hermano. Pude dormir tranquilo y hasta el sol de los velados, hermano. Nunca más. He vuelto a Inírida varias veces. Jamás se volvió a presentar una cosa de esa, hermano. Porque uno tiene que entender que hay autoridad sobre nosotros.
Y que ese recurso, esa arma, hay que utilizarla en esos momentos donde el diablo nos está enfrentando directamente, hermano. Ahora, tampoco creo, hermano, que seamos esclavos de esas experiencias y que a toda hora veamos brujas y brujos por todos lados. No, hermano, porque digo yo, entonces, ¿cuál es la garantía de yo servir a Cristo? Si el diablo puede atormentarme cuantas veces quiere y amargarme las noches y que yo pase en vela sin poder dormir porque el miedo y el terror, entonces, ¿de qué sirve servir a Dios, hermano? No son experiencias que pasa uno, pero no es el patrón de todos los días. Sí, hermano, Dios lo pasa a uno por experiencias para enseñarnos, para que usemos estas armas precisamente, para que no le tengamos miedo al diablo, hermano. Por más cuernudo que sea, no le tenemos miedo al diablo. Amén. Tenemos el arma de la palabra y del nombre de Jesús para repelerlo. Tercera arma. Efesios 6:18, ahí leíamos y dice: con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La tercera arma que usted y yo tenemos es la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Es esa persona maravillosa que se llama Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Es ese compañero. Mire, ¿sabe qué significa en griego así literalmente? Esa persona del Espíritu Santo se llama el Paracletos, o como lo llamó en el lenguaje nuestro, el Consolador. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero yo me voy y les voy a enviar, mi Padre les va a enviar otro Consolador. ¿Y sabe qué significa la palabra consolador? Uno que está al lado de uno para ayudarlo. Es decir, si lo utilizamos hacia individualmente, uno que está a mi lado para ayudarme. Eso significa consolador, uno que está al lado de alguien para ayudarle. Y el Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos. Está ahí, hermano, para consolarnos. Está ahí para darnos su mano cuando usted y yo resbalamos. Cuando sentimos o no sabemos qué hacer, ahí está el Espíritu de Dios para decirnos: haz esto, haz aquello. Alabado sea el Señor. Cuando necesitamos una palabra: Señor, dame una palabra, necesito una palabra que me fortalezca, que me ministre. El Espíritu de Dios viene y nos la entrega. ¿Cómo? De mil maneras, hermano. Usted viene a la iglesia preguntándole algo al Señor, y precisamente el pastor toca el tema, lo habla, lo declara. ¿Quién es el Espíritu Santo que sabe todas las cosas? A través de un sueño, a través de un programa de radio, a través de una lectura o algo, en fin, etcétera, a través de la misma palabra, hermano. ¿Cuántas veces Dios o el Espíritu de Dios nos ha hablado a través de la palabra? Nos ha confrontado ahí, hermano. La palabra que necesitamos en el momento. Bendito sea Dios para siempre. Eso nos ocurre a nosotros los predicadores un montón de veces, hermano. Estamos predicando en una iglesia que regularmente me invita a predicar. Desconocía la situación, pero Dios me dio un mensaje y comencé a predicarlo, hermano. Yo veía que la pastora estaba ya tocada, hermano, tocada. Bueno, Señor. Cuando ya terminé de predicar, pues tenemos bastante confianza, me llama: venga, Javier. Y me comentó: me estoy pasando por una situación, en fin, etcétera. La palabra que Dios le daba a usted hoy era para mí. ¿Quién lo sabía? El Espíritu de Dios, aleluya. Esa es un arma poderosa, hermano. Por eso cuando usted y yo no sepamos qué hacer, vayámonos a la presencia de Dios y digamos: el Espíritu de Dios, no sé qué hacer. Señor, guíame, diríjame. Cuando vayamos a tomar una decisión, Señor, que sea la mejor, la que tú quieras, la que sea bajo tu propósito. No permitas que vaya a meterla de caminar las 4, Señor. Porque a veces metemos las 4.
¿No? Usted sabe que hay un animal torpe y bruto, ¿cierto? ¿Cuál es? El burro. Por eso cuando usted y yo metemos las 4, ya usted sabe qué les estoy diciendo, ¿no? Que somos... ¿Qué dice el Salmo? No seáis como el mulo, sin entendimiento. Que Dios nos guarde de meter las 4, hermano. Y que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría y ciencia para tomar buenas decisiones en la vida. Cuando se trata de algún negocio hay que pedir dirección de Dios para que luego ese negocio no nos quite la paz, no nos robe el gozo, alabado sea Dios, porque podemos hacer un mal negocio y nos amargamos, hermano. Y hasta podemos decir, si ve de qué sirve, se le fiel a Dios, yo pago mi diezmo, doy ofrenda y mire cómo Dios, no, es que metimos la de caminar. No le pedimos dirección al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces el Espíritu de Dios, hermano, es otra arma extraordinaria. No dude en ir y consultar al Espíritu Santo. Él va con nosotros. Él es nuestro compañero inseparable del camino. Nuestro compañero fiel, incondicional de este camino de la vida. Aleluya. Nunca nos ha dejado, hermanos. Nunca nos dejará. Alabado sea el Señor. Por eso podemos ir a Él en confianza, porque somos hijos de Dios, porque Dios lo ha enviado a Él, al Espíritu de Dios, para ser nuestro consolador, para ayudarnos, porque Él conoce nuestra debilidad, sabe que somos polvo, que somos humanos, que nos equivocamos, que fácilmente somos vulnerables, pero ahí está el Espíritu de Dios para asistirnos. Oh, cuando Dios ve algún peligro, hermano, que algo está ya el diablo fraguando, aquí está el Espíritu de Dios inquietándonos, diciéndonos pilas, ojo, no vayas por ahí, no hagas esto. Nos lleva a orar, nos pone carga de oración, nos mete al ayuno, porque el Espíritu de Dios conoce nuestro mañana, conoce nuestro futuro y sabe que corremos peligro, alabado sea Dios, pero Él está ahí para ayudarnos. Por eso hay que hacerle caso al Espíritu Santo. Yo no sé si usted ha tenido la bella experiencia de oír la voz audible de Dios, pero yo en unas 2 o 3 veces tal vez en la vida, en mis 28 años de vida cristiana, como en 3 ocasiones, he oído la voz audible de Dios hablándome. Y no necesariamente una predicación, no. Son palabras directas, pero que yo las entiendo. Alabado sea el Señor. Qué lindo es el Espíritu Santo, hermano. Él está ahí para ayudarnos. Cuando usted y yo estamos tristes, Él viene y nos da consuelo, hermano. De las mejores experiencias que yo tengo en mi vida cristiana es cuando puedo llorar en la presencia de Dios. Soy de los que me preocupo cuando pasan las semanas y por qué no decir los meses y no puedo llorar en la presencia de Dios. Me preocupo, hermano. Porque no hay experiencia más maravillosa que uno poder quebrantarse en la presencia de Dios. Porque ahí nos estamos desnudando delante del Señor, ahí nos estamos prácticamente vaciando en la presencia de Dios, diciendo: Señor, me rindo ante ti. No puedo en mis fuerzas, no puedo en mi sabiduría, no puedo solo. Si tú no vas conmigo, no puedo, Señor. Y cada vez que lo hago, hermano, me levanto nuevo, rejuvenecido, con nuevas fuerzas. Soy el hombre más feliz de la tierra. Lo he dicho siempre y lo digo, no cambio esa experiencia por ningún placer de este mundo, hermano. No lo cambio ni siquiera por un día en el mar, allá en Santa Marta, en las playas. Bueno, se me escapa el nombre. He estado varias veces allí, pero no lo cambio, hermano, por ningún placer de este mundo. Porque el Espíritu de Dios está ahí como nuestro consolador.
Esa es nuestra tercera arma que Dios nos ha dado para repeler al diablo. Y qué rico que lo tenemos ahí a nuestro lado. Porque si por nosotros fuera, hermano, el diablo nos engañaría fácilmente. Pero tenemos a esa persona maravillosa que nos dice: el diablo está tramando esto. Ten cuidado. No vayas por ahí. No hagas eso. No tomes esa decisión. Te va a ir mal. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el Espíritu de Dios nos conoce y sabe nuestro mañana. Número 4. Apocalipsis 12:11 habla de la sangre de Cristo, que es otra arma poderosa, hermano. 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo, hermanos. Fue el precio que Jesús tuvo que pagar por nuestra salvación. Y déjeme darle esta interpretación. La sangre habla de dolor, de sufrimiento. Habla de algo que produce un dolor intenso, la sangre. De hecho, cuando uno estudia el padecimiento de Jesús, dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús no fue alguien que sufrió el dolor superficialmente, no, lo sufrió profundamente, hermano. Si hay alguien que nos podría hablar perfectamente del dolor, ese se llama Jesucristo. Alabado sea Dios. Por eso la sangre de Jesús se convierte en un arma poderosa a la hora de combatir las tinieblas, de combatir la obra del diablo. Porque déjeme decirle, hermano, si hay un lado por el que el diablo nos ataca, es a través del dolor. Nos aflige. ¿Cuántas cosas nos afligen a usted y a mí? ¿Cuántos sueños no realizados nos afligen? ¿Cuántas cosas que pasan alrededor de nuestra familia nos afligen? Alabado sea Dios. Pero la sangre de Jesucristo se convierte como en una especie, hermano, de salvaguarda, de protección frente a lo malo, frente al dolor. Y no estoy diciendo que no vamos a sufrir, sino que cuando venga el dolor, Dios nos dará las suficientes fuerzas para soportarlo. Ahora, para esto tendremos que irnos un momento a Éxodo capítulo 12. Cuando el día de la Pascua, ¿se acuerdan? Que Dios le manda a los israelitas que maten el cordero pascual y que pinten los dinteles de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre allí, pase de largo. Por eso la Pascua significa pasar de largo. Entonces, la sangre de Cristo se convierte, hermano, en una especie de protección que nos guarda del peligro, de la muerte. Alabado sea Dios. Por eso una de las expresiones, hermano, que no pueden faltar, y yo no sé por qué algunos predicadores le tienen miedo a hablar de esto, pero no pueden faltar en el lenguaje nuestro, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Fue el precio por nuestra salvación, hermano. Pero además de ello se convierte en una protección para nosotros, para nuestra familia, para todo, hermano. Mire, yo he visto la mano de Dios cuando hemos clamado, porque ese es nuestro lenguaje, sangre de Cristo, guárdanos. A algunos les parece como un poco extraño eso, no, pero sí. Mire, estábamos allí en Villavicencio, a punto de cruzar una avenida muy congestionada, y cuando eso teníamos una motico. Estábamos casi que recién casados con mi esposa, teníamos nuestro hijo mayor. Hermano, no sé, es decir, pero yo sentí que me corrieron la moto como 1 metro, hermano. Cuando yo siento eso, pasa por este lado un carro sin freno, hermano, y se estrelló allá contra un árbol que había por allá. Si no me mueven de ahí, no les estaría contando el cuento, hermano. Dios nos guarda del peligro. Y en momentos hemos clamado a la sangre de Cristo y hemos visto, hermanos, la protección de Dios. Íbamos en esa motico.
por una calle oscura. Hermano, vimos al diablo mismo ahí, hermano, en una vaca negra se nos atravesó en medio de la oscuridad. Como pude, hermano, yo vi algo y clamé sangre de Cristo, hermano, y tomé, hermano, frené la moto y quedé ahí casi a centímetros de la vaca. Cuando la miré dije, diablo mentiroso, no pudiste. Miré al diablo ahí, hermano. Clamamos a la sangre de Jesús. Es una especie de protección, hermano, que tenemos. Hay que echar mano de ella cuando estemos en peligro, cuando estemos en momentos difíciles. Alabado sea Dios, cuando no sabemos qué hacer, clamemos a la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Y por último, en esta mañana, hermano, ahí mismo en el capítulo 12 de Apocalipsis, la segunda parte del versículo dice algo. ¿Cómo le han vencido? Dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Escúcheme bien. ¿Cómo podemos vencer al enemigo, hermano? Con un testimonio intachable. Algo hemos hablado en el transcurso del mensaje. El diablo nos conoce a usted y a mí. Sabe que somos hombres y mujeres de Dios. Así que cuando de atacarnos se trata, sabe por dónde nos da. ¿Ve? Él no se va a poner a desgastarse ahí con cosas que sabe que a nosotros no nos va a hacer ningún daño, ni nos va a afectar para nada, no. Con tácticas pasadas que ya lo vencimos, ya eso ya no nos hace daño. Mira, hermano, en el caso mío, yo le he venido diciendo a la iglesia donde pastoreamos, yo llegué ya a una etapa en mi vida cristiana donde nada, absolutamente nada, me sorprende. Pase lo que pase, no me afecta para nada. ¿Me hago entender, hermano? Lo que suceda, hermano, no me afecta para nada en mi fe cristiana, en mi convicción cristiana, en el amor que le siento a Dios, hermano. No me afecta absolutamente para nada. Puedo ver grandes caer de cabeza y no me afecta para nada. Me pueden traicionar si quieren, no me afecta para nada, hermano. Entonces ya el diablo sabe que por ahí no nos hace, pero hay otras cosas donde sí nos pueden hacer daño. Y el diablo sabe. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, ¿cómo vencemos al diablo? Con un testimonio intachable, no dándole papaya al diablo, no dándole lugar a las tinieblas. Alabado sea Dios, evitando cualquier contacto con lo que nos puede hacer daño. Si hay que cortar ciertas relaciones, las cortamos. Si hay que evitar ciertas amistades, las evitamos. Si hay que dejar de frecuentar ciertos lugares, lo hacemos. Amén. Porque es por ahí que podemos vencer las tinieblas, hermano. Aleluya. Que hay que cambiar ciertos hábitos porque determinados hábitos que tenemos nos hacen daño, nos afectan. El diablo se aprovecha por ahí para hacernos daño, entonces vamos a cambiarlos. La mejor manera de cambiar los malos hábitos es por buenos hábitos. Amén. ¿Cómo cambiamos el mal hábito de levantarnos a las 10 de la madrugada? Pues madrugando sencillamente. Sí, levantándonos temprano. ¿Cómo cambiamos el mal hábito de la pereza? Siendo diligentes. Sí, trabajando. Yo les explicaba eso, que no era un demonio, ¿verdad? La pereza no es un demonio, es un mal hábito. Y no sale reprendiendo ni metiéndonos quién sabe cuántos días de ayuno, no. Eso sale siendo diligentes. Que nos guste el trabajo. Gente dispuesta a trabajar siendo diligentes. Alabados a Dios. Entonces, hermano, nuestro testimonio juega un papel determinante a la hora de vencer al diablo y de salir victoriosos de esta batalla. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermano. Que la gente vea en nosotros siempre un buen cristiano. Que a la hora de hacer negocios seamos transparentes y seamos honestos. Amén. Cualquier tipo de negocio que hagamos, que seamos transparentes. Mire, yo en la vida he tenido que perder dinero con tal de quedar bien.
que la gente pueda no pensar mal, en fin, etcétera. Uno tiene que ser, hermano, uno tiene que guardar su testimonio en cualquier cosa, aún en los pequeños detalles. Si usted saca prestado, pague. Hay una mala costumbre en los cristianos y es que sacamos prestado y se nos olvida a quién le sacamos prestado. Y hay algunos que no vuelven a la iglesia no porque les desagrade estar en la iglesia, sino porque no quieren pagarle al hermano. Malas costumbres, ¿sí o no? Testimonio. Vencemos al diablo con nuestro testimonio. No le damos el menor chance de comprometer nuestro testimonio, hermano. Nuestro testimonio habla por sí solo. Alabado sea el Señor. Qué rico, hermano, es salir uno de un lugar. Yo estuve 12 años allí y salí con mi frente en alto. Nadie, absolutamente nadie, puede poner su dedo señalador contra mí. Desde ningún punto de vista, porque soy, hermano, de los que manejo un criterio muy alto de mi testimonio. Soy pastor y como pastor debo ser diferente a los cristianos como tal. Me cuido, hermano. Yo viajo solo, he estado en lugares donde me hospedan en un hotel solo, alabado sea Dios, pero nadie puede poner su dedo señalador contra mí, porque sé quién soy. Qué lindo, hermano, es uno poder salir sin que nadie lo señale. Uy, aquel sinvergüenza, tramposo, mentiroso. Nadie, hermano. Con nuestro testimonio vencemos al diablo. Por eso cuando la gente quiere levantarse o cuando el diablo levanta pues algún chismoso en contra nuestra, nuestro testimonio habla por sí solo. La gente que nos conoce sabe, ese no es así. Amén, gloria al Señor. Qué bueno, hermano, que la iglesia sepa quién es su pastor. Y que cuando alguien quiera hablarle mal de su pastor, el cristiano sabe que su pastor no es así. Dice, no, mi pastor no es así. Yo lo conozco. Conozco su testimonio, no es de ese tipo de persona. A lo mejor me está hablando de otro pastor, pero de mi pastor no. Bendito sea Dios para siempre. Nuestro testimonio, hermano, por eso es ahí la importancia de cuidar nuestra imagen como cristianos. En todo el sentido de la palabra. Alabado sea Dios. De no comprometer nuestros principios. De cuidar nuestra imagen como cristiano, hermano. De poner el nombre de Dios en alto siempre donde quiera estemos. Alabado sea Dios para siempre. Que no nos conozcan, ya para terminar, por lo que hacemos, sino por lo que somos. Porque a mucho pastor se le conoce por lo que hace, pero no por lo que es. Y para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. ¿Sabe cuál es el eslogan del mundo hoy o del sistema en el que nos movemos? Haz algo y serás alguien. ¿Sí? Ese es el eslogan del hombre. Y mucho predicador es conocido hoy por lo que hace, pero no por lo que es. Pero el eslogan de Dios es: sea alguien y entonces podrás hacer algo. Sea alguien y podrás hacer algo. Yo soy de los que siempre enseño y digo, antes de hacer, seamos. Antes de ser un predicador, seamos buenos cristianos, seamos buenos padres, buenos esposos, buenos vecinos, buenos empleadores, buenos empleados, buenos compañeros de trabajo, buenos miembros de iglesia. Antes de ser predicadores, mucho más antes de ser pastores, que seamos buenos cristianos. Y entonces, una vez siendo, podemos hacer con toda libertad, con autoridad, hermano. La gente acepta el mensaje porque sabe que lo que está predicando lo vive, no está inspirado en lo que dijo otro, no, lo está hablando de lo que vive. Alabado sea el Señor. Si yo les digo a ustedes, no seamos tramposos, y resulta que yo lo tramposeo a usted, le doy por la cabeza cuando hago un negocio con usted, entonces pierdo autoridad. Alabado sea el Señor. Entonces guardamos nuestro testimonio, hermano. Terminamos diciendo, para Dios es mucho más importante lo que somos que lo que hacemos. A Dios le interesa más nuestro carácter.
que las obras que usted y yo hagamos. Lo que sí creo es que si somos lo que Dios quiere que hagamos, se hace de forma natural. Si yo vivo para Dios, a la hora de usar el nombre de Jesús, será efectivo. A la hora de reprender un demonio, será efectivo, hermano. He tenido ese tipo de experiencias. Yo no soy de los que me meto allá a esgargantarme, a reprender un demonio. No, utilizamos la autoridad de Jesús, hermano. Y en la iglesia varias veces, pero simplemente utilizamos la autoridad en el nombre de Jesús y ahí se quedan quietos. Y le dice a un muchacho endemoniado de usted, en el nombre de Jesús se me queda quieto hasta que terminemos. Hermano, quedó como una estatua ahí, hermano. ¿Sí? Pero ¿por qué, hermano? Porque hay un respaldo en la vida cristiana, hay un respaldo en el testimonio. Entonces, de forma natural, cuando vivimos para Dios, lo demás viene como una añadidura. Las obras nos persiguen. Estas señales seguirán. No tenemos por qué perseguirlas. Yo no tengo por qué ir a buscar a los enfermos para orar por ellos. Los enfermos vendrán de forma natural. Y a la hora de orar por ellos serán sanados. Amén. Lo mismo los endemoniados. No soy de los que, pastor, que hay un endemoniado, vaya. No. Si quieren ser sanos, vengan al hospital. ¿Sí? Cuando usted está enfermo, el médico no vaya a mirar y decirle, oiga, usted está enfermo, venga. No. ¿Quiénes son los que acuden al médico? Los que están enfermos. Amén. No soy amigo, hermano, de orar por algún enfermo cuando el enfermo no cree. ¿Sí? Que vaya a orar por aquel enfermo que, hombre, si está enfermo, quiere ser sano, que venga a la iglesia. ¿Me hago entender, hermano? Mire, Jesús nunca fue a buscar a los enfermos. Los enfermos venían a Él. Las veces que Jesús fue a determinadas casas, como el caso de la hija de Jairo, fue porque Jairo fue a buscarlo. Pero no fue porque Jesús dijo, ay, la hija de Jairo está enferma, voy a ir a sanarla, no. Entonces siempre, hermano, Dios espera que la gente exprese su necesidad. Su necesidad. Y cuando alguien está enfermo y quiere ser sano, pues va al médico. Entonces si quiere que oremos, pues que vengan a la iglesia. Si alguien está endemoniado y quieren, pues hombre, tráiganlo entre 4 o 5, pues tráiganlo. Aquí oramos con la autoridad del Señor. ¿Me hago entender, hermano? Entonces cuando hay testimonio, cuando hay integridad, esas obras de forma natural nos persiguen. Entonces, mis hermanos, estas son las armas, y vamos a repetirlas rápidamente. Las armas que Dios nos ha dado para vencer al enemigo, para salir victoriosos de esta guerra espiritual que permanentemente estamos librando. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, el nombre de Jesús. Número 3, la ayuda del Espíritu Santo. Número 4, la sangre de Cristo. Y número 5, el testimonio cristiano. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos, y que Dios nos ayude a ser victoriosos. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.